Como cada día es una alegría recibir a algunas personas que se añaden a esta lista y me traen tantos recuerdos preciosos. Les doy la bienvenida a todos. Les recuerdo que se puede escuchar porque es algo fijo, pero está en YouTube esto, como tips para pensar en cuarentena en YouTube. También en Facebook, en mi Facebook, Daniel Gaidou, ahí van a encontrar también la forma de ponerse en contacto directamente conmigo y si quieren que los inscriba en esta lista y les mande los tips cada mañana. Por otro lado, también es cierto que tengo que decir que si hay alguien que en la lista, por alguna confusión mía, está recibiendo estos tips y le están ocupando mucho espacio en el teléfono, por favor no dejes de avisarme, decime y yo te saco con gusto de la lista y con el pedido de disculpas que fue una torpeza de parte mía seguramente. Yo esta mañana les voy a hablar de un tema que a mí me gusta en particular, que es el tema sanitario. Ustedes saben, los que me conocen, que muchos años he trabajado como plomero, como gasista, eh, tengo matrícula, ya no la uso más, pero tengo una matrícula de instalador de gas natural porque me interesó siempre este tema y porque me permitió sostenerme en algunos momentos de mi vida y mi ministerio. Y también tengo un título terciario, un máster en teología del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, y eso explica muchas de las cosas que ustedes escuchan aquí en los tips. Por ejemplo, la de hoy. ¿Saben cómo se inventó el inodoro? Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Un tal Alexander Cumming en Inglaterra, en 1775, inventó el inodoro. Si te fijas, esa fecha es la misma fecha, el mismo año, donde también alguien inventó la vacuna contra la viruela, el mismo año. Y esa coincidencia es la que yo quiero usar hoy para referirme al texto de la Biblia que tengo abierto acá delante mío, que es un texto precioso del Antiguo Testamento. Pero vamos al inodoro de vuelta. Inodoro quiere decir que no produce olor. ¿Por qué el tema del olor? Porque hasta ese entonces, y especialmente en Inglaterra, donde hubo unos desastres epidémicos muy grandes, no solamente por la viruela, sino también por otras enfermedades que fueron como la peste bubónica, por ejemplo, y era la creencia de esa época que la producían los olores que había. En realidad ellos le llamaban miasmas, le llamaban miasmas. Es decir, esos vapores que se levantan del río, que tienen un olor a podrido, eso es lo que causa todas estas pestes. Entonces, por ejemplo, los médicos de la Edad Media iban a atender a los pacientes que tenían la peste bubónica con unas especies de máscaras, como un barbijo, pero en punta, como la forma de un pico de un pájaro, para que las miasmas le resbalen y no le entren a la nariz, porque así se infectaban. Esa idea de las miasmas fue la que hizo que mucha gente empezara a ver cómo podían hacer para cambiar el sistema sanitario que tenían, que consistía en las famosas tazas de noche que algunos de ustedes que son medio viejos habrán conocido y aún usado, que es la famosa escupidera o taza de noche, donde se hacían las necesidades. Y en Inglaterra lo que se hacía era abrir una ventana y tirarlas por la ventana a la calle, previamente a decir agua va, que de ahí viene el dicho nuestro de alguien que hace algo repentinamente y dicen, y lo largó así nomás, sin decir agua va. Porque era un código ético de esa época, por lo menos decir agua va, por la que justo uno hubiera estado pasando abajo y se encontraba de repente que le caía del cielo una taza de noche recién vaciada. Entonces este hombre, Cummings, lo que inventó fue una especie de S que todos conocemos del inodoro, para todos los que se fijan. ¿Te fijaste vos que el inodoro tiene una forma como de una letra S? Bien,
Eso es para formar un sello hidráulico donde siempre queda agua, y entonces esa agua que llena la parte de abajo de la SS, ese agua impide que regrese el olor del sistema sanitario al que el inodoro está conectado, que esa es la otra cosa que también inventó Cumming, la posibilidad de conectar un inodoro a un sistema sanitario. Y después de ahí vinieron los otros avances que conocemos el día de hoy y que hace que nuestras casas no tengan olor ni miasmas. ¿A dónde voy con esto? A que en ese entonces las creencias falsas y las creencias verdaderas convivían. Por ejemplo, la creencia de que la peste bubónica la traían las miasmas o la viruela. Pero por otro lado, la gente inteligente, como el doctor Jenner, que inventó la vacuna, observando cómo las mujeres que ordeñaban las vacas no se infectaban de viruela. Entonces, por eso se llama vacuna la vacuna. Ahora mismo, ahora, siglos después, seguimos en la misma. Hay gente que sigue creyendo en la fantasía y gente que cree en la verdad. 1300 años más o menos antes de Cristo, el pueblo de Israel salió como pueblo al desierto del lugar donde eran esclavos y que era Egipto. Ahí tuvieron unas experiencias tremendas que son muy lindas de recordar y estuvieron vagando 40 años en el desierto hasta que por fin entraron en Palestina actual. Así dice en Éxodo 19, 4 y 5. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Eso es un buen tip para pensar. Hay muchas cosas, pero las cosas verdaderas, si vos te confías en ellas, te van a hacer tener una vida especial, una vida mejor. Muchas personas eh, eh, tienen ideas extrañas sobre la enfermedad. Es un invento de los chinos para dominar el mundo farmacéutico. Es un invento, es un error por haber permitido que los chinos coman esas porquerías que comen. Es un castigo divino que nos viene porque nos hemos olvidado de Dios. Es una guerra entre las grandes potencias por el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas creencias, la mayoría, son falsas. Son como creer que la viruela viene por el olor a podrido. Eso mismo está pasando hoy y hay gente que confía en esas cosas y lo terrible es que van a traer muerte sobre ellos, sobre seres queridos, sobre alguna parte de la población más frágil. Este paradigma, creer la verdad y vivir, y creer en la mentira y morir, es un viejo paradigma que está aquí. Es muy alentador pensar que si yo puedo enfrentarme a Dios, ponerme frente de Él, obedeciéndolo, aún sin entender bien las cosas, pero obedeciéndolo y cumpliendo las cosas que prometo a Dios, paso a ser un especial tesoro de Dios. Y efectivamente, si vos amás a Dios y yo amo a Dios, somos su especial tesoro. Que Dios te bendiga, tesoro.